Ética para... Voy a contarle un caso dramático. Ya conocen ustedes las termitas, es el QPI. Termitas, pero acá es termitas africanas por el tamaño del tacurú. El que hace el fabricante del tacurú es un insecto aparentemente muy frágil. Levantan impresionantes hormigueros, tacurú, de varios metros de altura y duro como la piedra. Todos conocen el tacurú. Dado que el cuerpo de las termitas es blando, por carecer de una coraza quitinosa que protege a otros insectos, el hormiguero le sirve de caparazón colectivo contra ciertas hormigas enemigas, mejor armada que ellas, y que le devoran. Hay muchos, en el reino animal, entre los insectos hay muchos elementos así, mismo las abejas. Las abejas de repente, que le llaman pilladora, pillo, atacan otras avispas productoras de miel, no precisamente abejas. El apenguareí, todo eso, esa que tiene ese tubo medio larguito donde entra y salen, hacen hormigas, hacen miel. Entre ellas, por ejemplo, cuando hay escasez de miel, y entonces buscan y van a robar la miel. Y a veces atacan al aparentemente más frágil, que es esa, llamémosla abejita. No pica, son avispas que no pican y producen miel. Rubito también le dicen. Cuando atacan eso, los rubitos se tiran sobre las abejas y le muerden la raíz del ala y le cortan el ala. Y las abejas caen sin poder volar y prácticamente le liquidan. Bueno, esta termita también se defiende mediante esa caparazón digamos, de caza que tienen de esas hormigas enemigas. Pero a veces uno de los hormigueros se derrumba. Generalmente los elefantes o los rinocerontes se rascan con ese tacurú. Y al rascarse rompen la pared. Y por allí le produce una debilidad en la pared, las termitas salen y las otras, las pilladoras, las que le llevan, le, le llevan y le usan como trabajadora. Enseguida las termitas obreras se ponen a trabajar para reconstruir su dañada fortaleza a toda prisa. Esta desgracia es aprovechada por las grandes hormigas enemigas que se lanzan al asalto. Las termitas soldados, que está para eso, salen a defender a su tribu e intentan detener a las enemigas. Ni por tamaño ni por armamento puede competir con ella, se cuelgan de las asaltantes intentando frenar todo lo posible su marcha, mientras las feroces mandíbulas de sus asaltantes la van devorando o despedazando. Las termitas obreras trabajan a toda máquina y se ocupan de cerrar otra vez el termitero destruido, pero lo cierran dejando afuera a las pobres termitas, heroicas termitas soldados que sacrificaron su vida por la seguridad de las demás. Y esas quedan afuera y no van a poder entrar dentro de las termitas, no se van a poder proteger. Y lo que hace es cerrar herméticamente otra vez el hormiguero para defender a las otras termitas, sus hermanas. Entonces uno pregunta, ¿no merece acaso una medalla estas termitas que se sacrifican por las demás? ¿No es justo decir que son valientes? Cambiando de escenario, otro escenario diferente. Pero no vamos a cambiar de tema. En la Ilíada,
Homero cuenta la historia de Héctor, el mejor guerrero de Troya, que espera a pie firme frente a la muralla de su ciudad a Aquiles, el enfurecido campeón de los aqueos, aún sabiendo que éste es más fuerte que él y que probablemente lo va a matar. Hay una película sobre esto, la guerra de Troya. Entonces, Héctor sale afuera sabiendo que Aquiles le va a vencer, porque es mucho más que él como soldado. Lo hace por cumplir con su deber, que consiste en defender a su familia y a sus conciudadanos del terrible asaltante. Nadie duda de que Héctor es un héroe, un auténtico valiente. Pero ¿es Héctor heroico y valiente del mismo modo que las termitas soldados, cuya gesta millones de veces se repite? ¿No hace Héctor, a fin de cuentas, lo mismo que cualquiera de las termitas anónimas? ¿Por qué nos parece su valor más auténtico y más difícil que el de los insectos? ¿Cuál es la diferencia entre un caso y otro? Héctor dio su vida por defender a Troya, a sus hermanos troyanos. Y sin embargo se les recuerda a Héctor y no a la termita soldado. Ahí está Aquiles, este Héctor muerto, que es justamente arrastrado las calles de Troya. Sencillamente la diferencia estriba en que las termitas soldados luchan y mueren porque tienen que hacerlo, sin poder remediar, como las arañas que se comen a las moscas. Héctor, en cambio, sale a enfrentarse con Aquiles porque quiere. No tiene obligación. Las termitas soldados no pueden desertar, ni rebelarse, ni remolonearse para que otra vaya en su lugar. Están programadas, instintivamente programadas por la naturaleza, por su naturaleza, necesariamente para cumplir su heroica misión. El caso de Héctor es distinto. Podría alegar que está enfermo o que no le da la gana enfrentarse a alguien que es mucho más fuerte que él, se hubiera entregado y salvaba su vida. Quizás sus conciudadanos le llamasen cobarde y le tuviesen por un cara dura, o quizás le pregunte qué otro plan se le ocurre para frenar a Aquiles. Pero es indudable que tiene la posibilidad de negarse a ser héroe. Ahí está la diferencia. Las termitas soldados no pueden negarse porque está programado para eso, para morir ahí. En cambio, Héctor no. Va porque quiere. Va convencido, motivado, convencido, sabiendo que va a morir. Ahí está la diferencia. Por mucha presión que los demás ejerzan sobre él, siempre podría escaparse de lo que se supone que debe hacer. No está programado para ser héroe, Héctor. Ningún hombre lo está. De ahí que tenga mérito su gesto y que Homero cuente su historia con épica emoción. A diferencia de las termitas, decimos que Héctor es libre y por eso admiramos su valor. Igual ocurre con el mariscal López. Te dirá todo lo que se quiera de él. Panchito López, un chiquilín de 15 años, que dijo su famosa frase: un coronel paraguayo no se rinde, habiendo tantos soldados ahí que fueron a ese vicepresidente Sánchez, 80 años tenía él, y él también fue muerto ahí, no se rindió, porque querían. Y esos son héroes, pero no como las termitas que están totalmente programadas para eso. Podía haberse rendido y salvar su vida el mariscal López, Panchito López y todos los héroes que los recordamos el 1 de marzo. En resumen, a diferencia de otros seres vivos o inanimados, los hombres podemos inventar y elegir en parte nuestra forma de vida. Podemos optar por lo que nos parece bueno, es decir, conveniente para nosotros frente a aquello que parece malo e inconveniente.
Y como podemos inventar, elegir, podemos también equivocarnos, que es algo que a los castores, por ejemplo, o las abejas y las termitas no suelen pasarles, no se equivoca, es exactamente como tienen que ser. Es un perfecto arquitecto. Los castores, por ejemplo, que hacen desvío de ríos incluso. De modo que parece prudente fijarnos bien en lo que hacemos. Nosotros como médicos tenemos que fijarnos bien en lo que hacemos y procurar y adquirir un cierto saber vivir que nos permita acertar. A ese saber vivir o arte de vivir, porque tenemos libre albedrío, somos libres de tomar decisiones, no como la otra que ya está programada. Sí, el arte es lo que, esa forma de actuar, de ser, digamos, de ser héroe, hacer bien las cosas como hemos aprendido. A eso es lo que llamamos ética y es personal. Ética médica. El médico o la enfermera no le basta saber. Claro que tienen que saber, pero no le basta saber, sino además de saber, tiene que hacer bien lo que sabe. En el hacer bien el acto médico radica lo técnico. En el hacer bien lo que sabe radica lo ético. Por lo tanto, la ética nos indica qué tenemos que hacer para vivir como debemos. Ser responsable de nuestros actos y tratar de hacer bien. El hacer una cosa que no está bien o hacemos porque no sabemos, ahí está porque se comete un delito, que es la impericia. No se es perito. Y nosotros como médicos tenemos que ser peritos porque no podemos equivocarnos. La equivocación puede crearnos una muerte inocente. La formación del médico, de la enfermera, se sustenta en dos bases fundamentales. Uno, la científica, técnica, es lo que ustedes están haciendo, leyendo, estudiando para rendir, para mañana ser un buen médico. Y la ética humanista. Ambas son esenciales y deben equilibrarse, enriquecerse y retroalimentarse. La primera permite adquirir los conocimientos y habilidades primordiales en la profesión médica. Yo tengo que saber la teoría, tengo que saber la técnica. Por eso ustedes leen la teoría de la medicina, la clínica, la farmacología. Y la segunda significa que el médico, además de su conocimiento y sus habilidades, debe tener ciertas condiciones de carácter que se reflejan en su actitud. Es tal vez lo más profundo de la medicina y el más difícil de formar, transmitir y educar. La calidad científica y técnica del profesional de la salud está indisolublemente ligada a la solvencia moral de su quehacer. Tiene que saber cuándo está haciendo mal para corregir. Dice el doctor Favaloro. Favaloro fue un cardiocirujano, fue un médico campesino, fue un médico del interior y ahí en su hospital, en un pueblito, él comenzó a hacer bypass. Y llevó más allá y comenzó a hacer bypass coronario, que fue toda una escuela, la escuela de Favaloro. No hay nada que pueda reemplazar a la vieja medicina, decía él. Sentir al paciente, tocarlo, palparlo, escucharle. Hoy en día, ¿qué pasa? Una vez acá me invitaron no hay que me pidieron para ir a ver un poquito un enfermo porque el papá de una compañera. Yo me fui y le he visto, estaba en IPS internado. Y estaba ahí, el médico le operó. Hacía 5 días que el médico lo operó, el cirujano. Nunca vino a verle, nunca vino ni siquiera a preguntar por él. Terminó su turno y se mandó a mudar. Y quedaba el paciente a cargo de los médicos de guardia, que se cambiaba todos los días. No les miento, así fue. ¿Ya? Ese tipo se moría y probablemente se iba a morir. El médico de guardia
Cierto que sabe, pero no es su paciente ni tiene responsabilidad por ese paciente. Ni siquiera, a lo mejor ni siquiera es especialista, ni siquiera es un cirujano avisado, es un médico de guardia que está comenzando. La medicina de la tecnología nos hace olvidar que el paciente es una persona y como tal tiene 3 dimensiones de existencia. Primero, su fisiología, su anatomía, su estructura, su sentimiento también. El paciente tiene sentimientos, emociones, afectos, pensamientos y todo lo que hace la psique en forma general. El tercero, su relación con los otros seres humanos y su posición dentro de la sociedad. Y Favaloro se suicidó, un brillante médico, cuando vio tanto corruptelas ahí en la escuela que él estaba formando. Una pena que Favaloro haya desaparecido. Tenía una brillante escuela de cardiocirugía en Buenos Aires. La ética médica, entonces, es una disciplina que se ocupa del estudio de la moral. Y la moral es un concepto que implica un conjunto de acciones y comportamientos normadas y tipificadas de buena o mala. Tenemos que nosotros lo primero que hacer es ser un ser moral. ¿Y qué quiere decir moral? Concretando, saber diferenciar lo bueno de lo malo, o por lo menos identificar esto es bueno, esto es malo. En todo su sentido y en toda su amplitud. Y la ética viene después. Moral diferencia lo bueno de lo malo. Y eso vamos a normatizar, vamos a escribir cuál sería nuestra conducta para cumplir esos conceptos morales, esos preceptos morales. ¿Cuál sería nuestra, digamos, nuestra ley? Y ese conjunto de ley, esa es la ética, el código de ética. Por eso tenemos un código de ética, un código escrito de cómo tiene que ser nuestra conducta, cómo tenemos que comportarnos. Básicamente la ética lo que hace es establecer cuáles son los comportamientos valiosos y respetables y cuáles son del lado totalmente opuesto. Hay que tener en cuenta la ética. Adquirió mucho valor después de la Segunda Guerra Mundial, cuando hubo el juicio de Nuremberg, cuando se hacía experimento en pobres judíos o en pobres ciudadanos, sin importarle todo el miedo, el dolor como seres humanos que pueden ser. Hay 4 principios éticos elementales que no se puede salir de ellos. Y tienen que saber ustedes, porque la conducta de ustedes es eso. Una conducta dice ética y moral. Ética. Y sí, muchas veces no sabemos ni qué significa ambos. Entonces, y vamos a vivir y convivir con esos conceptos. Entonces tienen que saber, primero, la autonomía. Esto vino después del juicio de Nuremberg. La autonomía. Antes, el paciente era una cosa. No tenía libertad de decidir lo que él desea, aunque esté equivocado, es su deseo. Vamos a hablar de autonomía. Autonomía. Y ustedes tienen que respetar esa autonomía. No pueden hacer lo que ustedes quieren. Beneficencia. Hacer siempre el bien. Hacer siempre el bien. No maleficencia. No hacer daño. Y eso también los abogados saben muy bien. Lo primero, no ceder. No hacer daño. Y 4 principio, el de justicia. El primer principio de autonomía no lo contempló el juramento hipocrático, porque cuando eso no existía autonomía. El médico era autoritario, arbitrario. Este principio trajo
una verdadera revolución en el ejercicio de la profesión, de la cual muchos médicos y muchos pacientes no han hecho aún conciencia hasta hoy. El médico, por ejemplo, no acepta que su paciente le diga lo contrario. Ese es un comportamiento antiético y también una falta de respeto hacia el paciente. La autonomía en medicina tiene que ver con el paciente, no con el médico. Yo tengo que respetar la autonomía del paciente, no que ellos respeten mi autonomía. La autonomía es el ejercicio del derecho moral y legal del paciente a tomar sus propias decisiones libremente, sin importar la intención del médico, por más bienhechora que sea. Si el paciente no se quiere aplicar esa inyección, no se aplica, no le podés exigir. Hay que respetar su autonomía. Ese derecho es el límite de lo que debe y puede hacer el médico por su paciente. Por eso viene el consentimiento informado. Por eso se le hace firmar incluso el consentimiento informado, que es lo primero que los abogados revisan si es que se tiene o no se tiene cuando le hacen un juicio al médico. Y tiene que existir ahí, tiene que estar ahí el consentimiento informado. ¿Y qué es eso? Justamente teniendo en cuenta la autonomía del paciente. Principio de beneficencia. Beneficencia es actuar para prevenir el daño o para suprimirlo o para promover el bien. De esa manera se ayuda al otro. Ayuda que simboliza el humanismo que ha caracterizado a la medicina desde su inicio. Humanismo quiere decir amor al hombre. La obligación de hacer el bien a todo ser humano. Nadie debe hacer daño. Y nadie puede hacer daño. La violencia viola este principio. Primum non nocere. Con todos los seres, reverencia por la vida. O sea que se tiene que hacer bien la cosa, no dañar. Y justamente la no maleficencia es eso. El principio de no maleficencia puede considerarse, a diferencia de la beneficencia, un asunto pasivo. Los principios de beneficencia y no maleficencia, como uno solo, establece que para beneficiar a la persona no basta hacerle el bien, sino también no hacerle daño. No hacerle daño. Y el principio de justicia, buscando promover el mejor cuidado de la salud según las necesidades y promover el interés público. Obliga a tratar a cada paciente como le corresponde. Esto es, sin más ni menos atributo que los que su condición amerita. Este principio se encuentra detrás del ideal de tener servicio de salud de óptima calidad, accesible para toda la población de manera equitativa. También debe considerarse el principio de justicia en los costos de la atención a la salud. No puede ser que solamente beneficie a una élite. En el caso del coronavirus, todos tienen derecho, todos, sin distinción, ir a UTI si es que se necesitaba o ponerle los medicamentos que también necesitaba. Y acá se ha ocurrido problemas cuando faltaba medicamento, se vendía medicamento. Entonces, ¿qué es la ética? ¿Y cómo ayuda al médico a responder estas interrogantes? Dicho de manera simple, la ética es el estudio de la moralidad. Y la moralidad es la dimensión del valor de una decisión. ¿Es buena o es mala? El lenguaje de la moralidad incluye sustantivos como derecho, virtudes, responsabilidades, y adjetivos como bueno,
malo, correcto, equivocado, justo o injusto. Y uno tiene que entonces hacer las cosas como corresponde. Primero, respetando el derecho de los demás, ser responsables, hacer bien, hacer lo correcto. De acuerdo a estas definiciones, la ética y la moral tienen estrecha relación que consiste en la preocupación por ofrecer criterios racionales, sean entre profesionales o pacientes, para que decidan con conocimiento. Para que decidan con conocimiento. No le podés así decir nomás todo medio así, como que no entiende en idioma técnico, al final de cuentas el paciente no entendió. La ética es una ciencia que posee autonomía. Se la estudia en forma independiente de otra ciencia que tiene por objeto el estudio de la conducta humana y posee su propia norma. Es la ética formula reglas. La ética es una ciencia práctica que orienta la actividad humana mediante normas de conducta. Normas. Por eso que es escrito. Y cada profesión tiene su código de ética. Porque la conducta de un abogado no es igual a la conducta de un médico, de un ingeniero, arquitecto, odontólogo. Cada uno tiene su norma de conducta. ¿Cómo me tengo que conducir? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué no tengo que hacer? Siempre respetando justamente el derecho del otro, del paciente. Tiene un código escrito. No propone dirigir la vida humana de ninguna manera. Cada uno es libre de tomar decisiones. Por eso que la violación de un código de ética va a tener una sanción dentro de la sociedad, en este caso médico, dentro de la sociedad médica. El código va a ser para los médicos y tiene vigencia dentro de la sociedad médica, que lo va a castigar. Puede ser que le expulse de la sociedad o le mande un escrito amonestándole, pero no tiene ninguna relación con los códigos de la ley, el código penal, por ejemplo. Yo por una violación del código no voy a denunciarle en la justicia, a menos que viole normas que justamente defienden intereses propios de la persona. Ahí sí ya debe actuar la justicia y hace una denuncia en la justicia. Pero la conducta, el comportamiento que viola un código en esa profesión tiene castigo de la sociedad, de los médicos, pero no entramos en el campo de la justicia. Esa conducta reglada por un código no se encarga de la decisión personal. Si vos tomás la decisión, bueno, eso es tu decisión. No se va a meter nadie también a violar tu decisión, tu libertad de tomar decisiones como profesional. Acá hace poco un doctor, no sé cómo se llama, un doctor fulano, comenzó a hacer propaganda, promoción de su trabajo de médico, el doctor, especialista en, recuerdo que decía especialista en vitiligo, en síndrome de Down, todas esas cuestiones que no tiene, que es mentira. Él hacía publicidad de que él curaba todo eso, un montón de enfermedades inmunológicas incluso. Eso es una conducta engañosa. Eso es, por lo menos, el código ha violado. La Asociación Médica le ha mandado una nota y ha pedido al Ministerio de Salud Pública que intervenga. Justamente al Ministerio, a ese nivel digamos, de violar la ética médica, pero no entramos en la justicia. Si es que alguien si cometió una violación a derechos de tercero, ese tercero tendrá que hacer la denuncia en la justicia, en la fiscalía. Pero nosotros como médicos, a nivel de sociedad, y le hemos sacado, le hemos pedido que se fuera de acá y se fue.
tenía su consultorio ahí frente a IPS. Ética y el comportamiento. Como la toma de decisiones es un tema extenso y complejo, la ética médica aborda los temas morales de la práctica médica. La ética médica está relacionada estrechamente con la bioética. Esto es más bien en las cuestiones de experimentos en persona, la bioética, pero no es idéntica. La ética médica trata fundamentalmente problemas planteados con la práctica de la medicina. En cambio, ustedes van a escuchar la bioética, que aborda los problemas morales derivados de los avances de la ciencia. De manera general, la bioética también se diferencia de la ética médica en lo que se refiere al estudio del comportamiento del médico. Paciente informado. En la época actual, la población en general y los usuarios, que son los pacientes, están más informados, están muy informados, conocen mejor sus derechos y están más dispuestos a hacerlos valer. No piensen que son ignorantes. Como dice, ya no existe. Opama la itaúga, en botaúga entre colonias. Pero cuando llega un momento, va a demostrar que no son tabúes. Los pacientes han desarrollado una cultura médica en forma sorprendente y con frecuencia conocen más de su padecimiento y cuestionan las aseveraciones y las indicaciones de su médico. Acá en esta cuestión de la pandemia se ha notado eso, que muchos tenían sus creencias, cuestionaban la vacuna, cuestionaban la eficacia de esto, Mira, ellos hacían esos cuestionamientos. Probablemente hayan entendido mal muchas cosas, ¿verdad? Pero sin embargo, tienen derecho. En la actualidad hacen referencia al último artículo sobre un tema, tal cosa que apareció en Internet. Y les van a sorprender, porque le va a venir a discutir a usted en su consultorio que ese medicamento ya se dejó de usar. Por eso que tiene que estar al día, ustedes tienen que estar leyendo permanentemente para no caer en ese papel ridículo que el paciente le dice, ese medicamento ya se había retirado del mercado porque produce esto. La prioridad va a ser siempre cuidar al paciente, sobre todo a los terminales. Este conocimiento que tiene la medicina permite a los pacientes una mayor participación en el proceso de su atención y seguramente contribuirá a una recuperación más rápida y efectiva de su padecimiento. Esto compromete al médico, quien debe mantenerse actualizado en los conocimientos médicos vigentes. Los errores, omisiones o incluso negligencias son puestos en evidencia por el paciente y sus familiares a través de quejas y demandas en diferentes instancias públicas. No se descuiden. Van a saber ustedes, sobre todo el médico, que es responsable, que sabe que va a pagar por su error para que eso no ocurra. Entonces tiene que leer, tiene que estar actualizado y tiene que leer. El médico lee toda la vida, porque cada día hay elementos nuevos que se publican y se sabe. ¿Para qué estudiar la ética médica? La ética no es una ciencia médica. Ella se aprende como la educación en la familia, no en los colegios. La educación es una formación, un aprendizaje en la casa. Lo que recibimos nosotros en la facultad no es educación. ¿Qué es lo que recibimos en la facultad o en la escuela? A ver, Milena. Yo digo que la educación no es. Se aprende en el hogar. ¿Y qué es lo que aprendemos en la facultad entonces? Educación.
Y más vamos a decirle que en el hogar vos tenés la base de cómo tratarle a las personas también, porque te enseñan mucho ética en tu casa. Educación. Sí. ¿Y en la facultad? Y en la escuela, en la facultad es más para lo que vos ya vas a seguir o más la ciencia por ahí de lo que vos estás siguiendo, Bueno, creo. hay que diferenciar muy bien. Nosotros sabemos que la cultura es un conocimiento de pueblo. Por eso que uno dice la cultura, la comida es una cultura, la música paraguaya es nuestra cultura, la forma de vestirnos es nuestra cultura. Bueno, hay mucho, incluso el uso de los colores. No vas a usar un pantalón de vestir con toda florcita, por ejemplo, porque no es nuestra cultura. En cambio, un brasileño no te llama la atención. Lo que aprendemos en la escuela, en los colegios, en la universidad es instrucción. Ahí nos instruimos, nos instruimos. Y en la casa, en el hogar, lo que se aprende es educación. Eso que dijiste, la educación de la familia, en el hogar se aprende. Por eso es que se dice que la universidad no acorta la oreja, porque no se aprende educación en la universidad. Eso trajiste de tu casa, el respeto a los mayores, el respeto a los demás, la forma de hablar, señor, señora. Eso no te enseña en la escuela. Entonces, aprendemos eso en el hogar, la educación. Uno dice, es un muchacho, una señorita muy educada. Eso porque aprendió y viene de la familia, viene del padre, de la madre, de la abuela, los abuelos. Y somos instruidos, todos somos instruidos en la universidad, en las escuelas, y podemos ser primer alumno, medalla de oro, y sin embargo, ser una persona, un baulaque. Por lo tanto, la educación se aprende en el hogar, con lo que le hace gente a una persona, con ética y con moral. La educación, ahora puede ser muy instruido, ser medalla de oro, pero eso no quiere decir que pueda ser, o yo espero que sea educado. La ética médica se aprende observando cómo se desempeñan los médicos más antiguos. Miren cómo se desempeñan. Médicos que tienen 30, 40 años de experiencia, ¿cómo se comportan? Dicen cualquier cosa, cualquier disparate. Y no se aprende, esa formación no se aprende de los médicos de alguna conferencia, porque hablan de tecnicismo. La ética es importante, pero los programas están sobrecargados y no hay hora para enseñar ética. La verdad que se hubiera enseñado, yo no podía dejar pasar, ya estamos llegando a fin de año, estamos terminando los programas de instrucción, entonces algo para que tengan ustedes concepto de lo que es ética. ¿Cómo es posible? Yo le mostré a ustedes ahí una historia de un paciente que había operado y nunca más se fue a visitarle a su paciente. O bien otro que lo operó, y eso yo le leí en clase, y que la enfermera le llamaba que venga a ver ahí. Totalmente insensible, nunca se fue, y el paciente falleció. Totalmente un comportamiento, falta de ética. Y merece que se le juzgue, merece que vaya a los tribunales. La ética es importante. El estudio de la ética es para preparar a los estudiantes de medicina a reconocer situaciones difíciles y a enfrentarlas de la manera más racional. La ética también es importante en las relaciones del médico con la sociedad, con sus colegas o para la realización de investigaciones médicas. Tenemos que ser honestos con el colega. Eso dice lo bueno es ser honesto con el colega, apoyarse con el colega. Y no justamente ponerle cáscara de banana a cada paso, o ayudar a que le denuncie, o lo que sea. Tiene que aprender él. Pero esa es una conducta que no es del todo correcta, comparando con la conducta correcta de protegernos, con lo difícil que es, con lo pobre que somos. La ética es un elemento esencial de la práctica médica. Los principios éticos mencionados más arriba incluyen valores como el respeto por las personas. Por eso, respetemos al paciente. Dijimos que tenía mucho más valor el paciente que el colega médico.
el respeto por la persona, el consentimiento. ¿Qué tal, doctor? Creo que se desconectó tu audio. No te estamos escuchando, o sea, yo no te escucho. Ahora ya está. Ahí ya se escucha, ¿verdad? Sí, doctor. Bueno, seguimos. Leen la pantalla. Ahí, ¿verdad, líder? Sí, doctor. Bueno, me escuchan también. Correcto. En los últimos años, la ética médica ha sido muy relacionada con los derechos y los avances de los derechos humanos. Bueno, la ética médica y los derechos humanos. Entonces, la ética es un elemento esencial de la práctica médica. Los principios éticos mencionados más arriba incluyen valores como el respeto, ya dijimos eso. Ahí está el consentimiento informado, la confidencialidad, el secreto médico. De Hipócrates surgió el concepto de medicina como profesión, cuando los médicos hicieron una promesa pública para afirmar que los intereses del paciente estarían sobre los intereses particulares. En los últimos años, la ética médica ha sido muy relacionada con los derechos y los avances en derechos humanos.
los derechos humanos a nivel local o nacional ha hecho evidente la importancia que tiene el respeto hacia los derechos del paciente. Y acá se respeta más, se tiene más en cuenta los derechos del paciente. La ciencia es a la vez una ciencia y arte. Como ciencia, estudia lo que puede ser observado y medido, reconocimiento de los signos y síntomas de una enfermedad y saber cómo sanarla, pero sin ignorar sus límites, respetando la individualidad, la cultura, la religión, la libertad, derechos y responsabilidades del hombre. Incluye la aplicación de la ciencia y tecnología médica a cada paciente, familia y comunidad. Recordemos que existen diferencias entre las personas, la familia y la comunidad. Esa diferencia no es fisiológica y al reconocerla, juega un rol importante en el abordaje médico, el arte y su condición humana y social. La gente va al médico a pedir ayuda para sus necesidades más urgentes, aliviar el dolor, el sufrimiento, recuperar la salud, el bienestar. Ello permite que el médico vea, toque, manipule cada parte de su cuerpo, incluso las más íntimas. Ese permiso otorgado por el paciente significa confianza en que su médico lo hará buscando su bienestar. La medicina sigue siendo una profesión muy bien considerada por los enfermos que necesitan su servicio. También siguen siendo atractiva para la gran cantidad de estudiantes, todo dotado de interés vocacional, esforzado y dedicado. Se nota que ustedes son dedicados. Yo me fijo porque también enseño en otra universidad la asistencia puntual a las clases. Lo esencial de la ética es la reflexión teórica sobre la moral. La ética es la encargada de discutir y fundamentar reflexivamente ese conjunto de principios o normas que constituye nuestra moral. Y la moral es el conjunto de principios, criterios y normas y valores que dirigen nuestro comportamiento. La moral nos hace actuar de una determinada manera y nos permite saber qué debemos hacer en una situación concreta. Y tenemos que tener en cuenta eso porque nos encontramos en una variedad de situaciones que tenemos que salir adelante. Y sobre todo logramos eso haciendo que el paciente confíe y crea en lo que decimos, crea en nosotros. Se espera y se necesita del médico ese grado de competencia. Su falta puede tener como resultado la muerte y una grave enfermedad para el paciente. ¿Cuánta gente no han quedado inválida, descerebrada por un error? Los médicos tienen un largo periodo de formación para asegurar la competencia, pero con el rápido avance de los conocimientos médicos, deben también actualizarse para mantenerse actualizados. Cada día hay más técnica, hay más equipos que necesitan profesionales que manejen esos equipos. No puedo ir a improvisar o afirmar que entiendo, yo sé muy bien, porque no me puedo engañar que no entiendo. La autodeterminación es el valor central de la medicina que más ha cambiado en los últimos años. El médico tradicionalmente ha gozado de un amplio margen de autonomía para decidir cómo tratar a su paciente. Esa autonomía sigue vigente y con ella la libertad de determinar los niveles de educación y práctica médica. ¿Quién decide qué es ético? Durante siglos, la profesión médica ha elaborado su propia norma de conducta, que se expresa en código de ética. A nivel mundial, la Asociación Médica Mundial ha elaborado una amplia gama
declaraciones éticas que especifica la conducta que deben tener los médicos en todo el mundo, sin importar dónde vive y dónde trabaje. En muchos países las asociaciones médicas han tenido la responsabilidad de elaborar y hacer cumplir las normas éticas. Estas normas pueden tener fuerza de ley según el planteamiento que tenga el país sobre el derecho médico. Y muchas veces, a veces yo mismo he pensado que, ¿qué es lo que nos pasa? Cuando ocurrió un incidente acá, por todo conocido, el doctor Piri va a recordar, por todo conocido, donde se les juzgó a unos médicos, a 2 médicos. Y se metió ahí el Poder Judicial y todo. Terminó felizmente. Ahora, se quiso llevar más allá, se quiso continuar con el lío y en la Facultad de Medicina, acá, de la UNE, la Facultad de Medicina, entonces hicieron una reunión donde estaban lleno ese salón donde se estudia el examen de ingreso. Estaba lleno de estudiantes, enfermeras, médicos. Y me han invitado a mí, como que yo estuve en la autopsia de ese paciente, para explicar algo. Y vinieron ahí los otros médicos. Estaban ahí, son profesores de la facultad. Y ellos, siendo yo el único testigo, el que ha elaborado, el que ha dado ¿cómo se llama? El informe sobre ese caso, es señal de que yo soy el único testigo, no hay ni para discutir. Entonces ellos ahí pidieron que me retire de la reunión, siendo docente, y yo fui como docente. Que me retire de la reunión, prácticamente me echaron de ahí por no grato. ¿Y quién le va a dar la información? ¿Por qué no esperaron que yo diera toda la información y después reaccione entonces ya con información? ¿Cómo van a actuar de una manera donde ni siquiera tenían información? El único que podía dar la información era yo. Me pidieron que me retire y me retiré, por supuesto. Por lo menos hasta hoy todavía no piden disculpas. Esa conducta es totalmente antiética. Porque no puede ser que una norma de conducta sea así, opinar sobre algo que ni tocaron, ni vieron, ni olieron, ni estuvieron cerca. Y el testigo principal no le dejan hablar. Entonces, ¿sobre qué iban a discutir? ¿Sobre qué iban a analizar? ¿Qué iban a analizar? Bueno, por lo menos hemos pasado eso como experiencia. En muchos países, las asociaciones médicas han tenido la responsabilidad de elaborar y hacer cumplir las normas éticas. Estas normas pueden tener fuerza de ley según el planteamiento que tenga el país sobre el derecho médico. No obstante, el privilegio de la profesión médica para poder determinar sus propias normas éticas nunca ha sido absoluto. Por ejemplo, el médico siempre ha estado sujeto a la legislación general del país y a veces ha sido castigado por infringir las leyes. Algunas organizaciones médicas reciben mucha influencia de la enseñanza religiosa que impone obligaciones adicionales a sus miembros, además de la aplicable a todos los médicos. En la mayoría de los casos, los médicos deben decidir por sí mismos la manera correcta de actuar, pero para tomar dicha decisión es útil saber qué harían los otros médicos en situaciones similares. No es lo mismo tener una actividad médica, operar, por ejemplo,
En nuestro país, en un sanatorio completo de lujo, llamémosle así, de Asunción, o ir a operar en el, qué sé yo, en el Massachusetts Hospital, por ejemplo, en los Estados Unidos, que irte a operar allá en un pequeño sanatorio de Itaquirí o de la colonia. ¿Y cuántas veces hemos estado ahí sin poder dialogar con ningún colega? Y el católico, el que cree por lo menos en Dios, dialoga. El único personaje con quien puede dialogar es con Dios. Los códigos de ética médica reflejan el consenso general sobre cómo debe actuar el médico, a menos que exista buenas razones para actuar de otra manera. ¿Y cuántas veces se actúa de otra manera? Con lo que uno dispone. Y sin embargo viene otro y juzga ese actuar. El caso de Pascual Gómez, un colega nuestro acá en el Alto Paraná. Y viene gente de Asunción diciéndole que no se hizo gasometría. Y gasometría únicamente tenía, creo que un sanatorio que tenía terapia intensiva. Ningún sanatorio del interior o del Ministerio de Salud tenía lo que era gasometría. Y al final de cuentas tampoco es que le iba a solucionar una gasometría. Hasta hace muy poco, eso actúan totalmente con falta de criterio y de ética. Y que le condenaron a 2 años de cárcel. Hasta hace poco tiempo, por lo general, el médico se consideraba responsable solo ante sí mismo y ante sus colegas en la profesión médica, y por creencia religiosa ante Dios. Hoy en día tiene responsabilidades adicionales ante sus pacientes, 1. Terceros, sus parientes, los hospitales, organizaciones de salud administradas a autoridades médicas reguladoras y de otorgamiento de licencia a menudo. ¿Cómo se llama esta sociedad médica que regula, que está para juzgar y que en otro sentido no hace nada? No se me fue el nombre, no recuerdo el nombre. Pero es supuestamente la reguladora del ejercicio médico. Los avances de la ciencia médica y la tecnología. Este avance plantea nuevos problemas éticos que la ética médica tradicional no puede responder. La reproducción asistida, la genética, informática aplicada a la salud, las tecnologías que aumentan y alargan la calidad de vida. Todas necesitan la participación del médico. Tienen un gran potencial para beneficiar a los pacientes, pero también